Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por estar presentes acá. Dentro de lo que es las fracturas de clavícula en cuestión de actualización, acordémonos que el 87% de los resultados es de una caída directa sobre el hombro lateral, con menos frecuencia resulta en traumatismos directos sobre la clavícula, específicamente como una caída sobre la mano extendida. Epidemiológicamente, del 2 al 10% de todas las fracturas, 1 de cada 1000 personas están afectadas con eso. 2/3 de todas las fracturas ocurren en hombres, una distribución bimodal, teniendo 2 picos específicos, la una en menores de 25 años con lesiones deportivas y pacientes mayores de 55 años, especialmente en caídas. El 20% son mujeres, el tercio de los hombres con fractura de clavícula tienen entre 13 y 20 años. El tercio medio de la clavícula se fractura más o menos en un 69%, el tercio distal en un 28% y el proximal más o menos el 3%. Acordarnos de anatomía que pues relativamente ya nos habían hablado durante todo este tiempo, tener en cuenta los suspensorios proximales y distales que son muy significativos dentro de los desplazamientos y tener en cuenta que la zona específica media es la más importante, la zona desnuda en la que no tiene soportes específicos y es la que más tiende a producir fracturas. Dentro de los procesos de clasificación, la clasificación de Allman, que es la más conocida, hablamos de los 3/3 específicos, dentro de eso sus consideraciones específicas y características de cada una. AO en el 2018 realizó su clasificación específica y también nos resulta muy interesante y muy llamativo el hecho de que nosotros con el número 15.1 obtenemos hacia la parte extraarticular, y que incluye específicamente una parte medial, la zona intermedia, una fractura simple, en conminuta también, y también la parte proximal específicamente cuando existe más conminución. Dentro de esta clasificación es importante saber de que nosotros tenemos caracterizaciones específicas, cuando está el complejo ligamentario intacto, cuando está el complejo ligamentario parcialmente roto y cuando está totalmente roto. De esto depende específicamente también nuestro tratamiento quirúrgico. La evaluación y exploración neurovascular es importante, pero acordémonos de que las partes sensitivas son más importantes a ese nivel y se pueden producir en algunos casos disminución de sensibilidad a ese lugar. El externo proximal, medio y distal tenemos que nosotros revisarlo y ver si es que está prominente y descartar lesiones asociadas dentro de los pacientes que tengan alteraciones significativas. Dentro de las evaluaciones radiográficas, una P de hombro con inclinación de 40 grados, una proyección de Oglet, que es lo que nosotros más o menos manejamos, y manejamos también con una bilateral a 5 grados con 5 kilogramos de peso. Dentro de lo que es caracterizaciones radiográficas en tomografía, utilizamos tomografía 3D para determinar específicamente cada una de las variabilidades en todos y cada uno de sus fragmentos. Ahora, ¿qué es lo más discutible y qué es lo que nosotros hemos tenido en cuestión del tratamiento? Todos los tratamientos que hemos tenido pues relativamente han ido evolucionando y con eso pues algunas consideraciones. Este Current Concept del 2019 me pareció muy interesante porque aparte de manejar todas las variabilidades que yo les había comentado en un inicio, habla específicamente de un manejo específico para cada una de las fracturas, teniendo en cuenta de que cuando nosotros tenemos una fractura medial con un desplazamiento que está superando una variabilidad en cuestión de elevación o distanciamiento, una fractura abierta, cuando tenemos una neurovascular alterada totalmente, nosotros tenemos dos opciones específicamente terapéuticas. Primero, si es que tenemos una parte medial muy larga, nosotros podemos colocar una placa contorneada 3.5, reconstrucción, o utilizan ellos esta placa que nosotros vemos acá, una placa de radio distal para la estabilización. Dentro de la parte media, cuando nosotros tenemos unas consideraciones específicas como estas, desplazamientos, cuando existen alteraciones neurovasculares, cuando tenemos un hombro flotante, nosotros dentro del proceso quirúrgico, cuando existe una fractura simple, ellos manejan una fijación intramedular, ya después hablaremos un poco acerca de eso, pero cuando ellos manejan una conminución, ellos utilizan una placa bloqueada. Dentro de esto, las placas bloqueadas utilizan placas 3.5 con 2.7 para dejar un mejor soporte. Cuando tienen específicamente una fractura lateral completa, cuando tienen un fragmento grande, pues relativamente utilizan una placa bloqueada, pero me llamó la atención esta parte de acá, ellos utilizan bastante la placa Hook.
Acordémonos de que estas placas producen lesiones subacromiales, lesiones del manguito rotador, fracturas acromiales, falla de irritación, alteraciones específicamente que van a producir de entre más o menos el 20 al 70% de alteraciones. Esta actualización se caracteriza porque ellos, además de tener un tratamiento quirúrgico con placa 3.5 y 2.7, hacen una aumentación con una doble hilada de hilo que puede ser fiber tape o fiber wear, y relativamente dan una tentativa de un procedimiento quirúrgico de las laterales más efectivo. Teniendo en cuenta también, Ranaleta realizó obviamente dentro de sus fracturas desplazadas su técnica con doble botón, dando unos muy buenos resultados. Esto en un inicio se lo hizo mínimamente invasivo, ahora lo está realizando artroscópicamente con muy buenos resultados. Dentro de esto, el Current Concept del año 2020 nos habla de que existe una alteración muy importante cuando nosotros tenemos una placa hook. El impingement que él maneja, la necrosis que va a manejar también son unos en contra para tener este tipo de tratamiento. Los clavos tienen problemas de desanclamientos específicamente e infecciones. Tener en cuenta esta cosa que es muy importante. Nosotros vamos a tener signos específicos de malunión. Paciente fumador, fracturas desplazadas, con minución, cuando tenemos una paciente femenina y la incrementación en cuestión de la edad de los pacientes. Todo eso marca que nosotros tengamos un tratamiento individualizado y actualizado en pacientes con fractura de clavícula, teniendo que un paciente joven, atleta, trabajador manual, de preferencia se maneja una cirugía temprana. Esto es muy importante. El concepto de báscula del hombro es importante saberlo porque cuando nosotros tenemos un desplazamiento más significativo de este tipo de fracturas, hace que la zona de campana que nosotros tenemos en la parte superior del hombro haga una alteración. La propulsión y retropulsión del hombro puede disminuir desde un 20 a un 25% de la fuerza en pacientes lanzadores o pacientes trabajadores overhead. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta sintomática porque de eso va a depender nuestro tratamiento quirúrgico, especialmente en estos tipos de pacientes. ¿Qué es lo nuevo? Algunas cosas muy importantes. Walland se puede estar utilizando, este trabajo es muy interesante ya que utilizan la técnica Walland para hacer una técnica abierta mínimamente invasiva con una osteosíntesis específica con placa 3.5 y 2.7 en pacientes. Utilizan, obviamente, como ustedes saben, el cóctel que maneja Walland en un tratamiento quirúrgico que baja costos específicos de hospitalización y obviamente en cuestión de tiempo quirúrgico. Esta parte importante, los desplazamientos medios en pacientes en adultos en cuestión de tratamientos no ortopédicos no ha tenido ninguna significancia específica ya que ellos la demanda física en elevación y ejercicios overhead no son tan significativos. Tenemos también me pareció interesante, una aumentación con doble sutura hacia la parte de las fracturas complicadas o conminutas, tercio medio de clavícula, hacen una lazada doble específicamente y de esa manera soportan los fragmentos inferiores para que podamos sustentar nuestra placa de reconstrucción. Hay un estudio, una evaluación prospectiva del funcionamiento específico de los pacientes tratados previamente o tempranamente. Dice que específicamente si nosotros vamos a tener un tratamiento de un paciente overhead que es atleta, que tiene un índice de palanca muy alto, el tratamiento quirúrgico específicamente en este tipo de fracturas es temprano. Para terminar, el esquema específico de clasificación del tercio medio, lateral, medial, lateral y medio es muy importante saberlo y tenerlo listo. ¿Por qué? Porque de eso nosotros vamos a tener un esquema específico para poder tratarlo. Desplazamientos menores a un eje se puede dar un tratamiento ortopédico, pero tenemos que ver factores determinantes. Si tenemos un factor determinante muy importante, pacientes de baja carga, baja demanda, puede ser un tratamiento ortopédico, pero si tenemos un paciente que tiene una alta demanda o pacientes que sean atletas o sean trabajadores overhead, el tratamiento puede estar lleno de discusión. Es importante el concepto de báscula del hombro, especialmente en este tipo de pacientes. Pacientes atletas o overheads necesitamos tener un tratamiento quirúrgico. Desplazamientos de mayor a un eje, el tratamiento quirúrgico según las opciones de conminución que nosotros tengamos. También el sistema mínimamente invasivo y artroscópicos de fracturas en específicas es importante tenerlos en cuenta cuando nosotros vamos a tratar especialmente fracturas del tercio distal.
Métodos de apoyo quirúrgico eficaces y efectivos como técnica Walland. En el hospital en el que yo trabajo, la persona que maneja eso soy yo, entonces este es un tipo que lo hemos estado implementando poco a poco. Hemos comenzado con fracturas pequeñas, haciendo bloqueos inclusive, y de esa manera hemos recuperado y hemos bajado tiempos quirúrgicos, mejorado efectividad y movilidad temprana en los pacientes. Determinación de demanda funcional individual. Cada uno de los pacientes es un paciente específico y dentro de estos nosotros debemos tener en cuenta cuál es el mejor tratamiento para cada uno de ellos. Entonces, siempre tener en cuenta la arquitectura de nuestra fractura, pero lo más fundamental es tener la actitud y la demanda que tiene nuestro paciente. Muchísimas gracias.